Cada día puede ser un día sin preocupaciones si confías en Dios. Sabes que el secreto de oír a Dios es estar en el Espíritu. Por eso es importante aprender a practicar su presencia, a vivir en el Espíritu y a no salir de su presencia nunca. Si alguna vez te preocupas por algo terrenal, eso te indica que acabas de salir del ámbito espiritual para vivir en la carne. Y sabes que Jesús nunca se preocupa. En Mateo capítulo 6, Jesús daba ejemplos de la parte de su creación que no se preocupaban por nada. Y él les decía, mira las aves, mira las flores, mira la hierba. Ellos ponen su confianza entera en las manos de su Hacedor. Jesús inclusive reprendió y exhortó a sus discípulos y les dijo que no se preocuparan por la vida diaria. Y quizá este es el mandato más difícil de obedecer para muchas de nosotras, las mujeres que por naturaleza quizás somos preocuponas, pero sabes, hoy quiero decirte algo bien importante y es que si alguna vez tú te preocupas por algo terrenal, eso te indica y debe de ser una alerta que acabas de salir del ámbito espiritual para vivir en la carne. Y una de las condiciones para recibir todas las bendiciones de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no es la única condición, sino que hay que leer los versículos del 25 al 33 y ahí tenemos las otras condiciones. Quiero leértelo, creo que definitivamente este pasaje deberíamos de leerlo todos los días antes de empezar nuestro día. Sería muy buena idea que pudiéramos leer este versículo. Y dice la palabra del Señor. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y luego nos dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y el versículo 28 también nos habla y nos invita a ver los lirios del campo. Y dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Ahora quiero que notes lo que dice la palabra del Señor aquí en este versículo. Es bien importante porque el Señor nos está invitando a que no nos preocupemos por la vida diaria y hay una razón importantísima acerca de quitar esa preocupación de nuestra mente, porque dice Mateo capítulo 6, versículo 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esto es lo que hace la preocupación, dominar tu pensamiento. Y no debemos permitir que nuestro pensamiento sea dominado por la preocupación, sino que únicamente sea dominado por la palabra del Señor. Y termina diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Recuerda que esta es parte de la bendición de buscar al Señor y de ponerlo por prioridad en nuestra vida. Versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. No se preocupen por nada, no se preocupen por el día de mañana y en muchas ocasiones leo a Jesús diciendo, si esto sucede, no se preocupen, si aquello acontece, no se preocupen. Y esta es la palabra, pero
qué difícil es para nosotros. Pero Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, es nuestra inspiración porque Jesús no se preocupa. Y si en un momento tú te preocupas sobre tus necesidades, ¿sabes? Eso significa que y te das cuenta que estás preocupada por algo, necesitas saber que te ha salido del ámbito del espíritu y que estás caminando en la carne. Jesús nos enseñó también a permanecer en Él. Y dice la palabra del Señor, permanecer en mí. En Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esta es la bendición de la permanencia en el Señor. Y luego nos hace esta ejemplo. El Señor siempre hablaba en parábolas para que pudiéramos entender la profundidad de las cosas espirituales. Y esto nos va a hablar de la importancia que tiene el de permanecer en el Señor, en el de permanecer en el ámbito espiritual, porque cada vez que nosotros salimos del ámbito espiritual, pasamos a vivir en la carne. Cada alerta de preocupación es una alerta. Hey, yo ya no estoy viviendo en el espíritu, no estoy viviendo en fe, estoy viviendo en la carne, porque la preocupación es un fruto de la carne. Entonces nosotros debemos de visualizar cómo Jesús lo explicó para que podamos entender la importancia de permanecer en el ámbito espiritual y de no andar en la carne. Y él decía, ahí en Juan capítulo 15, versículo 4, dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Esta es la importancia de permanecer en el Señor. Versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Siempre después de un mandato a obedecer, no importa qué tan difícil sea, siempre vamos a ver una bendición, como en este caso que nos dice, ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido, pero tenemos que permanecer en el ámbito espiritual, permanecer en el Señor y no estar yendo y viniendo. El versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo quiero invitarte a ti que has dejado de permanecer a recordar este versículo en Juan 15:4. Muchos nos hemos separado tanto de Dios. Este tiempo de pandemia, lejos de acercarnos a algunas personas, los ha alejado completamente, pero ¿sabes qué? Es hora de regresar, es hora de permanecer y no estar yendo y viniendo, sino permanecer en el Señor para poder nutrirnos de todo lo que el Señor puede darnos y poder dar fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre, en que podamos llevar mucho fruto y que podamos ser así sus discípulos. Así es que es tiempo de permanecer en el Señor. Ahora, quiero también mostrarte que hay diferentes niveles de vivir en el Espíritu. Hay diferentes niveles de percepción espiritual para poder oír la voz de Dios. Y esto depende de varias cosas. Depende, por ejemplo, de la sensibilidad al ámbito espiritual. Depende también del grado de practicar la presencia de Dios. Depende de la conciencia que tenemos del ámbito espiritual, el tiempo que pasamos en oración y también del tiempo que dedicamos a meditar en la palabra del Señor. Y sabes, quiero darte un ejemplo antes de poder compartir contigo 2 Corintios 4:18.
hay un ejemplo que podemos ver muy claramente la importancia de la percepción espiritual, y esta es una ocasión en la que Jesús está hablando con sus discípulos y luego vemos que va a estar hablando con el Padre y luego el Padre va a estar hablando con él en voz audible. Y quiero que podamos meditar en estos versículos. Juan capítulo 12, versículo 27 dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine, por la que vine. Y luego ahora en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. En el versículo 29 vemos los diferentes niveles de percepción espiritual. 29 dice, al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. En otras palabras, para que ustedes puedan creer. ¿Sabes que las diferentes respuestas de la gente que vemos en este pasaje, todos estaban en el mismo lugar? Pero nos están hablando que la gente tenía diferentes niveles de percepción espiritual, porque hay diferentes niveles de vivir en el espíritu para poder oír la voz de Dios con claridad y saber que es Dios el que nos está hablando. Y nosotros debemos desarrollar nuestra percepción espiritual para oír la voz de Dios y poder entrenar nuestros sentidos espirituales para escucharle con claridad y saber quién es el que habla. Sabes que en este pasaje nosotros sabemos que Jesús no necesitaba una voz audible, por eso él dice, esa voz fue para beneficio de ustedes, no el mío. ¿Por qué? Porque Jesús podía reconocer la voz de Dios, el que lo dirigía día a día. ¿Por qué? Porque siempre estaba en comunión con Dios. Conocía el corazón del Padre, conocía los planes del Padre, conocía todo, conocía perfectamente bien la voz de su Padre, como para confundirla con un trueno o con un ángel como las demás personas. Aquí nosotros vimos como una misma manifestación puede percibirse diferente de acuerdo al nivel espiritual de cada quien. Así es que tu percepción, la claridad con la que tú distingues la voz de Dios siempre va a depender de tu nivel espiritual. Y sabes que nosotros siempre tenemos que estar desarrollando continuamente esa percepción espiritual. Así como el oído de un músico se entrena para poder distinguir el tono de do del tono de re y para poder distinguir cuando una guitarra está desafinada. Un músico, por ejemplo, mi esposo, él cuando está en un lugar y escucha una guitarra desafinada dice, solamente puedo escuchar la guitarra que está desafinada y yo no, yo puedo escuchar la música, la voz del que está cantando, pero aquel que tiene su oído tan afinado puede escuchar cuando algo no está bien, cuando algo está desafinado, cuando el do no es el sonido de do que debe de estar dando. Recuerdo que en alguna ocasión una de mis primas estábamos en un ensayo de música y ella decía, ahora sí está perfectamente bien ecualizada la música, después de un tiempo. Y si te soy honesta, para mí había sido lo mismo desde que empezaron hasta que terminaron, porque no tenía mi oído afinado para poder reconocer una buena ecualización. Hasta que ella me comenta y me dice, mira, puedes escuchar el bajo, intenta escuchar el bajo. Y entre todos los instrumentos que estaban tocando en ese momento, mi oído comenzó a concentrarse o enfocarse en escuchar únicamente el bajo. Y cuando lo escuché, ya le dije, sí, ya lo escucho. Ahora quiero que escuches la guitarra. Ahora quiero que escuches la voz, quiero que escuches la batería. Ahora quiero que escuches cómo puedes escuchar los 4 instrumentos y todos tienen una ecualización perfecta. Ninguno se escucha de más y todos se escuchan. No hay algún instrumento que no se escucha. Y sabes que después de toda esa explicación,
Ahora puedo tener un oído entrenado para saber cuando algo está bien ecualizado, porque buscamos cada instrumento que se pueda escuchar y saber, ¿verdad?, cómo poder ecualizar esa música para que se escuche correctamente. Así, de esa manera, como mi oído fue entrenado musicalmente, también para cantar, para afinar, yo tuve que asistir a clases de canto para poder empezar en el tono y demás, y mi oído fue entrenado para poder cantar afinadamente, para poder seguir el ritmo, etcétera. Pero esa base de entrenamiento, y nosotros debemos de hacer lo mismo también para poder entrenar nuestro oído espiritual para oír a Dios y las cosas del espíritu y poder reconocer cuando es Dios y no decir que fue un trueno o que fue un ángel, sino saber con claridad porque conocemos esa voz y eso se adquiere a través de la palabra, a través de la oración, así es que tenemos que seguir entrenándonos en eso. Quiero terminar con un versículo más, que es 2 capítulo 4, versículo 18, porque aquí lo que quiero que tú veas es que es bien fácil salir de esa comunión que tenemos con Dios. Es tan fácil salir del ámbito espiritual para comenzar a caminar en la carne. Es muy fácil. Y nosotros tenemos que esforzarnos por permanecer en el Señor, por permanecer en comunión con Él. Y 2 Corintios 4:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Y aquí estamos hablando de dos sentidos, el sentido físico, que es nuestra vista, y el sentido espiritual, que son los ojos de nuestro corazón, los ojos de la fe. Y dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Aquí tenemos a una persona que está viviendo en la carne, la que está mirando la dificultad, o una persona que está viviendo en el espíritu, que es el que tiene su mirada fija en las cosas invisibles, en las cosas que no se ven. Y dice, termina diciendo, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y yo quiero que tú puedas estar bien consciente de esto y que sepas reconocer el momento cuando yo me estoy preocupando de he salido del ámbito espiritual para comenzar a vivir en la carne. Y esa es una alerta, es como cuando las antenitas se ponen rojas y eso significa atención, 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 regresa, regresa, regresa a vivir en fe, a caminar en fe, a vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque la angustia y la desesperación nos hablan de que estamos caminando en la carne. La preocupación nos habla de que estamos caminando y viviendo en la carne. Y son ejemplos claros que hemos salido del ámbito espiritual del cual nunca debemos de salir, sino que al contrario, tenemos que buscar las cosas espirituales cada día más al Señor y saber que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu y a estar siempre en comunión con Él.